el guionista de la película Estela, del fallecido director Adrián Araujo. Y ayer en la clausura pues conté brevemente cómo fue el encuentro. Pero nos gustaría, Gil, que nos platicaras un poco cómo comenzó el trabajo para el desarrollo de la historia. Es decir, ¿él ya traía la idea, te contactó o es un guión tuyo y él se sumó? Que nos dijeras eso, o si los dos después fueron en el camino para todo el desarrollo. Bueno, y agradecerte que hayas venido. Uno de los productores, Miguel Valles, que también lo conocí en Sitges, también me había dicho que iba a venir, pero andan en rodaje, entonces sé que fue complicado. Y la actriz Meteora tuvo que salir, también tenía ya compromisos, entonces, pero creo que el que esté el guionista aquí también es una cosa increíble. Así es que, Gil, muchas gracias y nos cuentas. Gracias por la bienvenida, el recibimiento, a todos los organizadores del festival, a Miguel, a la comunidad de Pátzcuaro también. Bueno, Adrián y yo veníamos de hacer un piloto para una serie, para la misma productora, para Prismáticos, Carlos y Luis Solís, y yo también hago producción. Estaba yo en el área de gerencia de producción y realmente encontrarme con ellos sí fue un golpe de suerte y bueno, de trabajo, ahora lo veo, porque ellos estaban ávidos de hacer contenido y yo a Adrián lo conocía apenas poco, desde hace un año, hablando del 2023, y dijo, él les dijo, bueno, aquí ya está Gil escribe, denle oportunidad de que piche. En ese momento tenía 3 ideas para picharles, les piché las 3 y se quedaron con esta de Estela, que de hecho se llamaba Madre de Dos. El título original era Madre de Dos, porque todo el tiempo yo pensé que Susana era la madre de dos, una niña pues real, humana, y una niña sobrenatural, porque es el fantasma de Estela. Entonces piché las 3. Esta era la que tenía más cuerpo, más avance, pero aún así ya habían pasado 3 años que la había escrito. O sea, yo la escribí antes de pandemia, en 2019 me parece, y la había dejado guardada en un cajón, abandonada por ahí unos meses, y en pandemia la retomé, porque pues todos tuvimos tiempo en casa de sobra, ¿no?, para hacer algo. Entonces la retomé y seguí haciendo trabajo de producción, y cuando sale esta oportunidad me dijeron, ok, te vemos mañana y la pichas mañana a primera hora, así de rápido, ¿no? Y yo va, y pues me fui a desempolvar literal el guión. Yo ya tenía hecha un pitch deck, o sea, yo ya tenía hecha una presentación para mostrarla a otros. Entonces la actualicé y me fui así al otro día, ¿no? Y piché las 3. Les digo que esta fue la seleccionada y así, o sea, sin más, o sea, sin conocerme mucho, sin conocer qué había hecho, qué había escrito, los productores de Prismáticos dijeron, va, hacemos tu película, ¿no? Y me dieron la mano y yo dije, ya, es todo. O sea, y Adrián estuvo ahí encaminado todo el tiempo, entonces digamos que Adrián fue el que confió en mí, y todo el tiempo sabíamos que la iba a dirigir. Entonces el guión es original mío, y cuando llega a Prismáticos pues tiene un nuevo tratamiento. O sea, tiene un nuevo tratamiento de guión, porque además, hablando ahorita que decía el realizador anterior, estaba más enfocado a un terror sobrenatural, mi primera versión, y en tema de presupuesto pues se salía demasiado. El hombre alacrán en la primera versión era literal, era una criatura sobrenatural y que iba a estar, o sea, simbólicamente y físicamente representado por como un montón de alacranes. O sea, era una figura de alacranes, una figura humana formada por alacranes. Y bueno, estaba así muy fuera de presupuesto para una película mexicana, y también para una ópera prima, porque es mi primer guión.
realizado, es mi primer guión filmado. Y yo entendí, ¿no? Entendí y Adrián justamente fue el que pues, me ayudó a llevarlo a un plano más terrenal, ¿no? Y finalmente llegamos a la conclusión de que la verdadera maldad está en el ser humano, no en las criaturas o en lo paranormal o sobrenatural. Entonces, pues sí, o sea, el guión es mío desde del 2019 que lo empecé a escribir y como todo guión sufre su tratamiento, su modificación, pues una vez el director entra y los productores entran. Que sí hubo mucha libertad creativa de los gemelos, porque Luis Solís y Carlos Solís son gemelos dueños de Prismáticos y sí tuvimos mucha libertad creativa, ¿no? Entonces, después de eso, yo me quedé en la fase de preproducción. O sea, los productores también, que eso es algo un poco común, me dijeron, queremos que tú como guionista te quedes en la producción y vas a ser parte del crew y vas a estar al lado de Adrián todo el tiempo y vas a ser como su asesor. Y porque es verdad que Adrián, su experiencia estaba más amplia en la dirección de foto, porque él hizo mucho comercial durante 20 años y entonces él fotografió también la película, la de Estela, entonces estaba dirigiendo y fotografiando y quieran o no, a veces se puede enfocar más en cierta área, ¿no? Entonces pues eso, funcionó que yo estuviera ahí para a veces me mandaba a leer o ensayar con los actores, ¿no? O sea, voy a ir iluminando y pregúntale si tienen dudas y ensaya con ellos y cositas así que van fluyendo en el rodaje. Y me decía, bueno Gil, esto hay que cambiarlo o va a cambiar, o los diálogos van a cambiar, y yo sí, sin tema. Entonces estaba como dramaturgo en el set, ¿no? Entonces como escritor literal haciendo modificaciones, y si había modificaciones para el día siguiente yo los modificaba y mandaba los sites del día siguiente. Entonces estuve muy involucrado en la producción. En la parte que menos estuve involucrado fue en la postproducción, pero aún así me invitaban, ¿no? Como, oye, tenemos avances de esto, ¿quieres verlos? ¿O quieres escuchar? ¿O quieres esto? Porque la película se editó en España. Luis de la Madrid es una eminencia en el montaje. Él estuvo trabajando él montó El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, El Maquinista, entonces es muy experimentado y tomó esta película a la primera. O sea, también fuimos a buscarlo, literal, fuimos a buscarlo a España y lo encontramos y se sumó a la película y Adrián se fue con él unas 3 semanas, creo, a hacer el primer montaje. Y pues bueno, sí es verdad que el guión en su fase de edición tomó también otro curso, porque creo que nuestro primer corte era de 2 horas 15 minutos en cuanto al guión. Y bueno, al final quedó de 1 hora y media. Entonces teníamos otra línea argumental que hablaba del pasado de Susana. Y en esta última versión que ustedes vieron no se toca tanto digamos que su historia pasada, ¿no? Que venía mucho y compaginaba con el miedo al abandono y el miedo a estar sola y el miedo al mal representado por Alacrán. Entonces hay unas menciones ahí, pero en este corte final pues no quedó tan ampliamente plasmado. También pasó que nosotros presentamos esta película en Sitges en el 2024 en la sección de Panorama y fue su estreno mundial ahí y también los productores tomaron la decisión de tener 2 versiones, una para España y una para México y el resto de Latinoamérica. Entonces la película que viste tú en Sitges y no es la misma versión que esta, porque esa está un poquito más enfocada, aparte que hubo unos ajustes de efectos visuales,
esta película está más enfocada a un drama psicológico, un thriller, ¿no? Porque la película siento yo que se divide de la mitad en adelante a unos tintes más de thriller, ¿no? Cuando la niña desaparece y ves que el mal pues no va por la casa, o el mal no va influenciado por Estela, sino por una fuerza más tangible. Y pues eso en general de lo que me preguntaba Miguel. ¿Y qué más? ¿Tienen más preguntas?